emocionales de, como por ejemplo, de ansiedad o de miedo y de estrés también. Entonces, pues, quería primero explicar un poquito acerca de este tema de la ansiedad, del estrés, porque quizás es algo que en el tiempo presente, pues, bueno, todos en mayor o menor medida hemos tenido quizás, ¿no? Ciertos niveles de estrés o de ansiedad. Yo lo que primero quería comentar sobre estas emociones es que en sí mismas no las podríamos catalogar como siempre como algo malo o negativo. Yo creo que hay un estrés que es positivo y luego podríamos decir un estrés que es negativo. Y lo mismo podríamos decir con otras emociones como la ansiedad o el miedo, que todo ser humano, por el hecho de tener una vida humana, pues en mayor o menor medida vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida. Entonces, la ansiedad es una emoción que nos prepara en la vida para luchar, si vemos que podemos conseguir algo, o si no, para huir. Y se da en todas las personas. Entonces, puede haber, podríamos decir, una ansiedad sana, una ansiedad y un miedo sanos, y una ansiedad patológica. ¿Cómo las distinguimos? Pues muy sencillo, ¿no? La ansiedad o el miedo sano, pues es aquella que nos protege ante posibles peligros, ¿no? Yo qué sé, pues tengo que cruzar una calle con mucho tráfico y no hay un paso cebra, ¿no? Pues, o bien, pues el miedo me previene de no poner los dedos en el enchufe. O si tengo un cuchillo muy afilado, pues el miedo me pone como mucha atención a que no me corte. En cierta manera, como digo, tiene también su función, ¿no? En la vida, el, el experimentar en ciertos momentos un miedo, una ansiedad, siempre y cuando la sepamos canalizar y nos sirva para solucionar también algo, nos sirva para solucionar algún problema. ¿Cuándo sería la ansiedad o el miedo algo patológico? Pues cuando sentimos que no la podemos controlar y que más bien nos controla a nosotros, o que no conseguimos solucionar. O sea, tenemos a veces mucha ansiedad por algo y no conseguimos realmente solucionar el problema, sino que entramos muchas veces en un estado de obsesión, ¿no? Pensamientos obsesivos, circulares, ¿no? Y que crean estados a veces incluso pues de angustia o de pánico. Y a veces también lo que pasa con la ansiedad es que, bueno, son como estigmas, ¿no? Que, pues, como se nos dice que no deberíamos de tener ansiedad, a veces lo que hacemos es la reprimimos, la ocultamos o la tapamos. Pero de alguna manera también percibimos que hay algo que no está bien, ¿no? Entonces voy a mostrar ahora un poquito a ver si funciona esto hoy. Me decís si se ve bien. ¿Podéis ver la presentación? Sí, sí, se está viendo bien, Ramón. Perfecto. Bueno, para estructurar un poquito mejor pues este tema y ver, en cierta manera, para ir a la raíz del problema y ver también en qué nos puede ayudar la meditación, siempre y cuando pues seamos un poco constantes, como todo en la vida, ¿no? Entonces voy a dar aquí una serie de definiciones, primero, de qué es el estrés. A lo largo de mi experiencia, porque he hecho muchos talleres y muchos seminarios sobre este tema, pues he ido recopilando una serie de definiciones para situar un poquito mejor el tema. El estrés, cuando experimentamos, como digo, un estrés que a veces pues se cronifica un poco, que lo experimentamos como muy a menudo y nos crea un estado a veces de mucha preocupación o de ansiedad.
Una definición que me gusta es que es una forma de dolor, no dolor a veces siempre físico, sino un dolor emocional, un dolor mental, que implica que hay algo que tenemos que cambiar. ¿Ah? Hay algo que tenemos que cambiar en nosotros mismos, quizás en la forma en que estamos percibiendo la situación o las personas. Y también, cuando me refiero a que tenemos algo que cambiar, mirar de hacer un trabajo interior de autoconocimiento, de entendimiento de estas emociones, de ver dónde emergen. Y también lo que nos ayuda, sobre todo la meditación, es el cambio de los pensamientos. Porque al final, siempre lo que hacemos primero y lo que viene primero, antes de la emoción incluso, de la ansiedad, del miedo, de la preocupación, de la tensión, ¿no? Es el pensamiento. Pensamos, de alguna manera, hay algún tipo de pensamiento distorsionado. Luego pondré algunos ejemplos de tipos de pensamiento que nos generan estrés. ¿Y qué es lo que sucede? Que como hay muchas personas que a veces no tienen el hábito de mirar interiormente y reconocer la diferencia entre los pensamientos positivos y los pensamientos negativos o inútiles o necesarios. Y luego explicaré un poquito más en detalle acerca de comprender esta diferencia, ¿no? De cuánto un pensamiento es negativo y que si no lo sabemos cortar, no lo sabemos parar, nos va a crear pues luego estos estados de ansiedad o estrés. Luego también hay que entender que es algo con lo que tenemos que convivir. Vivimos tiempos de incertidumbre, vivimos tiempos de muchos cambios, se nos exige adaptarnos a nuevas situaciones. Es un poco también, yo diría, el estrés, el signo de los tiempos que nos ha tocado vivir. Y un poco también consecuencia de los estilos de vida y actitudes que hemos ido creando. Nos hemos complicado quizás mucho la vida en la actualidad, ¿no? Luego también es una falta de habilidad para adaptarnos a los cambios. Una de las cosas que probablemente todos experimentamos en nuestra vida es que vienen cambios en el ámbito laboral, cambios en el ámbito familiar, cambios en el ámbito de la salud. Entonces, claro, todo cambio te exige una adaptación. Y normalmente las personas adoptan dos actitudes y comportamientos ante el cambio. Una es la resistencia, porque no se sienten preparados, porque tienen miedo, porque no ven claro el futuro. Y otra es el de aceptarlo y fluir, intentar adaptarse. Entonces, evidentemente, la resistencia genera más ansiedad y más preocupación y más miedo. Y el adaptarse y el fluir, pues bueno, siempre vemos que ante los cambios no todas las personas responden igual. Evidentemente, pues depende de cómo tengamos esa habilidad para adaptarnos, podremos superar esas presiones y exigencias del entorno. Y luego también otras definiciones que he recopilado de mi experiencia. Dice, el estrés es la reacción que tiene ante una presión excesiva o un tipo de demanda muy grande sobre el individuo, sobre la persona. Pero sobre todo hay el estrés generado por la situación, por una demanda, una presión muy grande del entorno, pero también luego hay un estrés adicional que crea uno mismo en la forma en que uno piensa acerca de lo que está sucediendo. Surge cuando uno se preocupa que no podrá manejar lo que está sucediendo, por diversas razones, ¿no? Porque se siente sin recursos, porque se siente que le falta capacidad. En definitiva, también, aparte de la presión del entorno, está la presión que uno mismo se crea porque no sabrá manejar todo lo que está sucediendo. En definitiva, el estrés también es una forma de miedo, una reacción que está basada en el sentimiento de sentirse fuera de control, ¿no? O sea, que yo no puedo controlar pues una determinada situación, un determinado problema, ¿no?
Entonces, esa sensación de estar en peligro, de que no puedo yo controlar lo que está pasando, pues también es una fuente de miedo, de preocupación y de ansiedad. Luego, ¿qué primer aspecto tendríamos que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de enfocar este tema, esta situación? En la vida podríamos decir que todas las personas tenemos lo que podríamos llamar un círculo de influencia y un círculo de preocupación. Entonces, el círculo de influencia pues es aquello que está más cercano a mí, sobre lo que yo tengo cierta capacidad de generar impacto, de generar influencia. Y luego el círculo de preocupación está todas aquellas cosas que de alguna manera me preocupan, me pueden preocupar, pero sobre las que yo no puedo hacer nada. No puedo influir, no puedo cambiar. Entonces, una primera pregunta que les haría es: ¿cuánto yo me enfoco más en mi vida, en mi círculo de influencia, en intentar mejorar las cosas que están a mi alcance? ¿O cuánto tiempo paso pensando, ¿no?, a veces de forma obsesiva, en cosas que suceden en el círculo de preocupación, pero que yo no puedo hacer nada por ello? Y al final acaba uno frustrado, ¿no? Frustrado, agotado mentalmente y emocionalmente, porque vemos, solo hace falta a veces, pues yo qué sé, mirar las noticias, que sería muchas veces el círculo de preocupación. Tantas cosas pasan en el mundo, ¿no? Y entonces eso nos acaba de alguna manera generando un estado de preocupación o de ansiedad. Entonces hay que ocuparse, aquel dicho que dice: ocúpate pero no te preocupes, ¿eh? Porque preocuparse es adelantar la situación que aún no ha sucedido, pero que uno empieza a maquinar, ¿no?, en su mente, ¿eh? Y de alguna manera eso genera miedo, ¿no? Porque cuando yo me empiezo a preocupar, normalmente la preocupación surge porque creemos que corremos peligro, o bien hay miedo a perder algo. Normalmente muchos miedos, si los examináramos en su raíz, es un temor a perder algo, ¿no? Temor a perder mi posición, mi trabajo, mi estatus, mis ingresos, algún familiar, mi pareja, la salud, la vida, ¿no? Todo eso pues son la mayoría de los miedos. Puede haber otros miedos, por supuesto, pero estos serían los principales. Bueno, causas del estrés en el entorno laboral, pues evidentemente hay toda serie de, yo lo llamo detonantes, ¿no? Detonantes, causas. Despido, competencia con los colegas, cambios de puesto de trabajo, conflictos con los colegas, exceso de trabajo. Probablemente para ustedes habrá habido algunos que habrán tenido mayor influencia que otros, ¿no? Trato con personas agresivas, ambientes ruidosos, falta de tiempo, colegas poco comunicativos, falta de colaboración, fechas límite, acoso laboral, ¿no? Evidentemente, luego también hay que examinar esto, ¿no? Como les he dicho antes, dentro de todas estas causas de estrés en el entorno laboral, ¿cuántas están dentro de mi ámbito de influencia y cuántas están en mi ámbito de preocupación? Cosas que no puedo controlar y cosas sobre las que puedo ejercer cierta influencia. O sea, por ejemplo, ¿no?, pues si yo procuro mantener una actitud asertiva dentro de mis relaciones con mis colegas y cuido ese ámbito de las relaciones, pues evidentemente eso entraría dentro del ámbito de mi influencia. Pero muchas veces el trabajo que me pueda dar mi jefe, el exceso de trabajo que me pueda dar mi jefe, es algo que no puedo controlar. Estaría dentro de mi ámbito de preocupación, pero no tanto quizás dentro del ámbito de influencia. Y luego en el ámbito familiar, que evidentemente son los dos principales ámbitos de las personas, pues los percutores en el entorno personal familiar, pues la muerte de un ser querido, divorcio, separación, el matrimonio. El matrimonio, a ver, puede ser fuente de estrés en dos sentidos, ¿no? Uno,
el hecho de generar los preparativos para casarse uno, que a veces pues genera mucho estrés, todos los preparativos para una boda, para casarse, y luego en sí mismo también el matrimonio puede causar, puede también ser causa de estrés, ¿no? Si hay ahí diferencias y conflictos. Luego dificultades con los hijos, las mudanzas, vender la casa, problemas de salud, comprar una casa, vacaciones, navidades, dinero, etcétera, ¿no? Entonces, también hay un denominador común, como ya les he comentado al principio, en muchas de estas situaciones, ¿no? Y es que son situaciones que a veces pues son de cambio, que nos ponen en escenarios nuevos, escenarios a veces desconocidos. Y como les decía antes, a veces pues ante nuevos escenarios que la vida que pueden venir de forma voluntaria o de forma forzada, pues vemos que a veces necesitamos capacidad, necesitamos recursos, necesitamos herramientas para poderlo manejar. Ya que si no, pues esos cambios pueden ser a veces, pues, que nos pueden arrollar, que pueden ser devastadores. Bien, yo siempre, no sé si en la última conferencia que tuve con ustedes les comenté esta fórmula, que me sirve un poquito para introducir dónde tenemos que trabajar sobre este tema de la ansiedad y del estrés y en qué nos va a ayudar la meditación. Esta fórmula es una fórmula también que trabaja a nivel de la física y nos dice que la tensión que aquí nos la aplicaríamos a nosotros, si en la vida experimentamos tensión, puede ser debido a dos causas. Una es que hay mucha presión, la presión sería las influencias del exterior, lo que antes también llamábamos la zona de preocupación, también puede ser la zona de influencia, que haya presión allí, y luego partido por resistencia. Entonces, si hay mucha tensión, la ecuación funcionaría así. Si hay mucha tensión, sería o bien porque hay mucha presión del entorno, o bien que yo lo percibo también como presión, que eso es otro tema que podríamos también tratar, mi percepción, ¿no?, de la situación como de presión, y otro es la capacidad de resistir, ¿no?, que viene de la fortaleza interna. Cuando hablamos de fortaleza interna, pues es la estabilidad emocional de la persona, la fortaleza mental, la capacidad de resiliencia, ¿no?, de resistir la adversidad. Entonces, evidentemente, pues puede ser una de las dos causas, o bien mucha presión, o bien poca capacidad de resistencia. Evidentemente, para disminuir la tensión, pues fácil, ¿no? Fácil lo que podemos hacer es intentar disminuir la presión, que no siempre está en nuestras manos, o aumentar mi resistencia, ¿vale? ¿Cómo podemos reducir la presión? ¿Qué podemos hacer para reducir la presión? Pues mejorar nuestra comprensión, tener más entendimiento, tener más información, a lo mejor también recibir alguna ayuda, algún apoyo, ¿no? Como por ejemplo, pues Anamip, ¿no?, facilita todo este apoyo, ¿no?, para las personas que hayan tenido, ¿no?, problemas de acoso, ¿no?, en el ámbito laboral. Entonces, evidentemente, pues el comprender y el recibir a veces un apoyo, pues puede ser importante para, ¿no?, un acompañamiento psicológico, puede ayudar a reducir la presión. Y luego lo que dice después, ¿no?, entender las cosas dentro de su contexto. A veces también una tendencia de los seres humanos es que enjuiciamos las cosas un poco superficialmente. No vemos detrás de las apariencias de las cosas. Por eso también adquirir más comprensión y más conocimiento, ya bien sea de uno mismo, de mis mecanismos mentales y psicológicos y emocionales y espirituales, y también a veces del entorno, ¿no? Comprender mejor el entorno, comprender mejor las dinámicas del grupo, comprender mejor las situaciones, ¿no?, del entorno, pues puede ayudar también a reducir la presión. Y luego, para aumentar la resistencia, pues ¿qué podemos hacer? Pues autofortalecimiento
que también iría muy conectado al autoconocimiento, esa capacidad de cierta introspección y analizar mi mundo interior, comprender mi mundo interior, cultivar mi vida interior. Eso es algo que también que la meditación nos ayuda, es a establecer un mayor contacto con nosotros mismos, con nuestro nivel más profundo de nuestro ser. Y luego, en función de ello, también tener una capacidad de reposicionamiento. ¿Qué quiere decir? La capacidad de ver diferentes ángulos de las cosas, de ver nuevas perspectivas, de ampliar nuestro espectro de percepción de las situaciones, ¿no? Porque a veces podemos estar como muy limitados, ¿no? Como a veces aquellos animales, ¿no? Que llevan unas orejeras, ¿no? Y que solo ven como de una forma muy limitada, ¿no? Entonces hay que aumentar el espectro y tener una visión como más amplia. En inglés esto lo dicen a veces como see the big picture, ¿no? Ve el cuadro completo, ¿no? O también a veces dicen think out of the box, piensa, toma una perspectiva distinta. Nosotros usamos la expresión el observador imparcial, el observador desapegado. Y esto es algo que es una capacidad mental que tenemos, ¿no? La capacidad de tomar distancia. Esa es una capacidad clave y base para meditar también, ¿no? Pero en general que sirve, es muy útil para la vida en general, ¿no? Que es la capacidad de tomar distancia y de imaginarte a veces, pues por ejemplo, que eres como un actor, ¿no? Y que alrededor tuyo está sucediendo como un teatro, ¿no? Y que cada uno es un actor y está haciendo su papel. Entonces a veces usar esta metáfora, yo la uso a veces, ¿no? De ver la vida como un teatro, de tomar perspectiva, ¿no? Y de ver el teatro que está sucediendo, ¿no? Y mira cómo actúa este, ¿no? Y ahora este, ¿no? Como cuando ves una película, ¿no? Pues ahora entra uno, ahora sale otro, ahora este grita, ahora este hace el otro. Pero tú eres como un observador, ¿no? Que en un momento dado puede entrar en la historia, ¿no? Puede entrar en la película, ¿no? Pero puedes elegir si permaneces como observador o si te involucras, ¿no? Como actor. Pero es una práctica que aporta unos resultados muy, muy buenos, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho, voy a pasar 2 o 3 transparencias más y luego podemos también hacer un poco de coloquio y alguna práctica de meditación para terminar. Pues siempre me ha gustado mucho este texto para entender que aquí hay un aspecto clave que es también algo con lo que trata la meditación, que es mejorar la calidad del pensamiento. Como si el pensamiento fuera una semilla. La mente no para de pensar, pero los pensamientos pues, pueden ser de diferente calidad. Entonces, esta pequeña texto dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces yo creo que esto es, de una forma resumida, enfatizar que, pues evidentemente, el destino, el carácter, los hábitos y las acciones es algo que se cultiva día a día, ¿no? Imaginar como si vuestra mente fuera un jardín y que cada día tenéis la opción de plantar un tipo de semillas u otro tipo de semillas. Y esto, pues, la meditación nos ayuda a ser consciente de qué tipo de pensamientos yo le quiero dar energía a mi vida y qué tipo de pensamientos quiero descartar como algo que me debilita, ¿no? me genera estados de ansiedad, de miedo, de preocupación, ¿no? Entonces todo eso empieza con algún pensamiento, ¿no? Y evidentemente la mente a veces pues empieza a exagerar las cosas. Hay una especie de rumiación, ¿eh? Podemos a veces coger una idea errónea, un pensamiento negativo de preocupación y empezar a darle vueltas y vueltas y vueltas y al final se convierte como una cosa pequeña. Hay el efecto que llaman bola de nieve, ¿no? Se hace grande, grande, ¿no? La mente lo va haciendo grande y al final pues te desborda, ¿no? Pero hay que entender que el pensamiento es la creación de cada uno. Cada uno puede elegir qué pensamientos darle energía
Y luego pues también definiremos lo que es un pensamiento positivo. Pues evidentemente la clasificación de pensamientos serían básicamente 5. Uno serían los pensamientos inútiles, repetitivos, que son pensamientos repetitivos, pensamientos innecesarios que ofuscan la mente. Es un tipo de pensamiento que trabaja en forma circular, ¿no? Es como darle vueltas, como decía, a algo y al final te carga la mente y te impide ver como con claridad la solución a los problemas. Luego hay un tipo de pensamientos que podríamos decir útiles, necesarios. Yo qué sé, pues tengo que comprar, tengo que ir a poner gasolina, tengo que comer. Todo eso es útil, es un pensamiento neutro, ¿no? No es bueno ni malo, es necesario. Tenemos una serie de actividades que llevar a cabo. Luego los pensamientos negativos son pensamientos dañinos para la persona, pensamientos pues de odio, de venganza, de miedo, de preocupación. Evidentemente, los inútiles, si les damos muchas vueltas, pueden derivar en pensamientos negativos. Pensamientos negativos ya es una energía muy densa, muy pesada, ¿no? Y hace a la persona también densa, ¿no? Pesada. Es como una especie de losa a veces sobre, sobre la cabeza. Entonces, evidentemente son perjudiciales para uno mismo y para los demás. Porque, por ejemplo, si uno está enfadado, pues evidentemente eso le hace estar mal consigo mismo. Pero luego, evidentemente, se dice que la ira es como un fuego, ¿no? Que va quemando a tu alrededor, ¿no? Y va creando, pues, sufrimiento también en los demás y te va creando también malestar a ti mismo. Y luego, pensamiento positivo, eh, aquí también lo define como pensamientos que son beneficiosos para uno mismo y para los demás. Yo también le añadiría que el pensamiento positivo es un pensamiento, llamémosle, proactivo. O sea, ser positivo, al menos una definición, podríamos darle cada uno su propia definición, sin lugar a dudas. Pero a mí, para mí, una persona positiva es la que reconoce la realidad de las cosas. No es que sea un tontorrón, ¿no? Que se pone una venda en los ojos e ignora las cosas, sino que es una persona que es consciente de la realidad, de las dificultades, de los retos que tiene que afrontar, pero siempre trabaja con una actitud proactiva. O sea, proactivo quiere decir también generadora de soluciones, ¿eh? En vez de añadir leña al problema, ¿eh? En vez de añadir como más basura a la situación, ¿no? Porque evidentemente, pues, uno puede ser una persona, por ejemplo, muy crítica, ¿no? Y estar siempre, pues, criticando y criticando. Bueno, llega un momento en que dice, bueno, haces algo para aquello que criticas, para mejorarlo, para cambiarlo. Porque al final, si no, este tipo de pensamientos de queja, que nos lo encontramos muy a menudo, ¿no? De queja, de crítica, de preocupación. La pregunta es, ¿a dónde me llevan, no? Me lleva muchas veces a un callejón sin salida, lo cual llegó al final te genera una depresión, te genera un malestar, un enfado permanente, ¿no? Y bueno, y no nos damos cuenta y muchas veces eso lo hemos estado generando nosotros. Evidentemente hay una situación que es un detonante, como digo, pero una cosa es el detonante, que es exterior, y otra cosa es la bomba que está dentro de cada uno y que uno decide activarla, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es la dinámica del ciclo de pensamientos llenos de estrés? Pues pensamientos de poco razonables, negativos, irracionales, que conducen a sentimientos de pánico, de miedo, de preocupación, que provocan conductas inapropiadas, respuestas imprecisas. Luego el resultado de ello es que es pobre, improductivo y sin logros, y eso alimenta de nuevo nuevos pensamientos negativos, ¿no? O sea, entramos en una especie de círculo vicioso, que hay que cortar de alguna manera, si no uno no quiere ir cayendo en una espiral autodestructiva. Entonces, ¿cómo se corta eso? Tomando conciencia. ¿De qué? De que está en mi mano cambiar mi pensamiento. Y ahí es donde evidentemente la meditación es una herramienta
fundamental, ¿no? Para porque hay gente que piensa que meditar es, al menos yo como entiendo la meditación, hay gente que piensa que meditar es parar el pensamiento o dejar de pensar o anular el pensamiento. Yo creo que no. Yo creo que meditar, primero que meditar no puedes parar nunca de pensar. Lo que puedes hacer es canalizar el pensamiento a ser más constructivo, más creativo, más positivo. Puedes elegir el pensamiento, puedes conducir el pensamiento, pero no puedes parar el pensamiento. Eso sería como querer parar el agua de un río. Bueno, puedes pararla, pero se estanca y se pudre, ¿no? El agua de un río, para permanecer limpia, fresca, tiene que estar siempre fluyendo, circulando. Entonces aprender a pensar bien, yo diría, ¿no? A pensar de forma correcta, ¿no? A pensar de forma razonable, de forma creativa, de forma positiva. Y esto es un entrenamiento, esto es un entrenamiento, esto tampoco se consigue de la noche al día, esto hay que practicarlo y hay que ser como constante también, ¿eh? En cualquier cosa que quiera conseguir en la vida tiene que ser un poco constante y perseverante, ¿eh? Y luego solo dos o tres cositas más a añadir antes de terminar. Una, también algo muy interesante es que, como decía, que todos, la realidad que vivimos, las circunstancias y los eventos de nuestra vida, lo estamos pasando por un filtro de percepciones. O sea, nosotros, cada uno, le da una interpretación diferente a los eventos que suceden en nuestra vida. Mientras unos ven una oportunidad, a lo mejor en algo, otros ven una pérdida. Entonces, pues, siempre hay gente que trabaja para... Siempre decía, ¿no? El pesimista piensa que los aviones se caerán y se dedica a construir, ¿cómo digo yo? A fabricar los paracaídas, que nunca se utilizan, y luego el optimista siempre pues construye aviones más grandes, ¿no? Para volar más alto. Entonces en la vida siempre hay estos dos posicionamientos, ¿no? Veo el vaso medio lleno, veo el vaso medio vacío, veo la puerta medio abierta, veo la puerta medio cerrada. Esto es lo que es la percepción, ¿no? Es como la forma en que yo veo, interpreto la vida. Veo una oportunidad en las situaciones de cambio en mi vida o siempre veo una pérdida. Y evidentemente hay un diálogo interno, una rumiación, una interpretación, y en función de la interpretación y el diálogo interno que cada uno de nosotros genera, la historia, ¿no? El relato que yo creo acerca de esas situaciones, pues eso también produce un efecto, una reacción físico-emocional. ¿Vale? Es importante darse cuenta de esto porque cada persona, si observáis, dos personas en una misma situación nunca van a responder de la misma manera. ¿Y por qué? Es debido a eso, ¿no? Debido a que hay esos filtros, que son filtros normalmente inconscientes, que todos tenemos, que hemos ido cultivando a lo largo de nuestra vida, resultado de nuestras experiencias, de nuestras creencias. Todo eso conforma ese filtro de percepciones que es inconsciente, ¿eh? No es algo que sea muchas veces consciente. Entonces, esta afirmación, en función de eso, podríamos establecer esta afirmación que dice que no vemos el mundo tal cual es, sino que vemos el mundo como lo interpretamos. No podríamos decir que somos objetivos, sino que sino que todos somos subjetivos. Como decía Ortega y Gasset, yo no soy objetivo porque no soy un objeto, yo soy subjetivo porque soy un sujeto, ¿no? La percepción que tiene la persona de los acontecimientos externos y su propia capacidad y recursos para resolverlo es lo que puede provocar la aparición del estrés. Voy a poner algunos ejemplos de cómo sería un cambio de percepción y actitud. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que ven problemas. ¿Qué es un problema? Habría que analizarlo, ¿no? ¿Qué es un problema? ¿Alguien quiere comentar lo que cree que es un problema? ¿Cómo definiríais un problema? Intentando ser un poco subjetivos. Perdón, objetivos. Intentando ser un poco objetivos. El problema es una situación a la que no sé dar respuesta.
¿no? Definiendo de una forma simple. Es una, por la razón que sea, porque es algo que se me sobrepasa, porque no es algo que no está en mi alcance solucionarlo, ¿no? Porque no me siento con recursos, etc. De todas maneras, un problema a veces también puede ser visto como, de otra manera, podría ser visto como, en vez de estar pensando en el problema, piensa si el problema tiene solución. Hazte una pregunta diferente. ¿Tiene una solución esto? ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? Si la respuesta es que no puedo hacer nada, pues evidentemente lo más aconsejable sería poner un freno antes de que eso se convierta en algo como una montaña en nuestra mente. En vez de pensar en términos de dificultades, que evidentemente en nuestra vida tenemos retos, pensar también qué posibilidades me abre esas dificultades. Lo que pasa es que muchas veces para ver las posibilidades uno tiene que salir de su zona cómoda, ¿no? De su área de confort. Y no todo el mundo a veces se siente con energía y con fuerzas para estudiar las posibilidades. En vez de quejas, que lo más fácil es quejarse, pues aportar, construir, ¿no? En vez de destruir, construir. En vez de reaccionar reactivamente, impulsivamente, pues esto es algo que la meditación también, por ejemplo, nos ayuda, ¿no? A responder. Responder y reaccionar, la diferencia está en que responder elijo yo, reaccionar elige la otra persona o la situación por mí. En vez de estar intentando controlar personas, situaciones, ¿no? Tener más autocontrol. Y en vez de estar en actitud de atacar, una actitud de expresar, ¿no? Evidentemente uno tampoco se tiene que ir callando, ¿no? Pero hay una diferencia entre expresarse de una forma asertiva y estar en una actitud de ataque, ¿no? Y bueno, ya termino. Y ¿cómo cambiar los pensamientos? 3 pasos. Yo digo siempre 3 pasos sencillos, luego podemos hacer algún pequeño ejercicio de meditación. Primero, ¿no? Como decía, he comentado ya en otro momento, dar un paso atrás de la situación y observarla un poco objetivamente. A veces también lo que nos impide también ser un poco objetivos es la carga emocional que le ponemos a la situación. Entonces, si conseguimos reducir un poco la carga emocional y tomar distancia, no quiere decir tampoco adoptar una actitud pasiva o indiferente, sino intentar verla como más objetivamente. Como decía, ¿no? No estar tan identificado con lo que está pasando. No involucrarme tanto emocionalmente, sobre todo. Separarse. Luego, observar. Esto también es un proceso que trabaja hacia el exterior y también internamente. Aprender a separarme y observar objetivamente mis pensamientos. No estar tan identificado con mis pensamientos. Observar mis pensamientos y las influencias internas y externas que afectan sobre mi pensamiento. Y luego el tercer paso es dirigir. Yo decido en qué dirección quiero que vayan mis pensamientos. O sea, es muy importante que nos demos cuenta que tenemos esta capacidad. Si yo tomo conciencia como un pensamiento como nocivo, como negativo, como tóxico, pues ¿cómo cambiarlo? Pues es una decisión también, es una decisión que tiene que ser consciente. También a veces hay que hacer un análisis de qué tipo de pensamientos a veces me generan más ansiedad, autosaboteo, porque a veces también hay un autosabotaje. Por ejemplo, ¿no? La categoría de pensamientos que son más dañinos serían, por ejemplo, pensamientos censuradores o de autocrítica. Hay personas a veces que o son muy críticas con el entorno, pero a veces son muy críticas consigo mismo. A veces uno puede estar censurando a otros, pero a veces está también machacando y castigando a uno mismo, ¿eh?
Eso también a veces tiene su raíz en el pasado y en una baja autoestima de la persona, ¿no? Luego los pensamientos obsesivos, ¿no? Hay personas que a veces en un tema están como obsesionadas, ¿no? Que es la rumiación circular y repetitiva, ¿no? Como que te quedas como en un círculo, como el hámster este, ¿no? De la rueda, ¿no? Luego pensamientos de miedo, de duda, los pensamientos controladores, cuando intentamos controlar lo incontrolable, como por ejemplo cuando intentamos controlar a otro ser humano, eso también nos lleva a la depresión, a la frustración. Los pensamientos depresivos, que son cuando también tienen un origen a veces en cuando hemos experimentado muchas pérdidas a lo largo de nuestra vida. Pensamientos histéricos, imaginar cosas horribles, fijarse solo en la situación. Pensamientos catastróficos, hacer una montaña de un grano de arena. El excesivo análisis también puede ser algo perjudicial. Hay que analizar hasta cierto punto, ¿no? Pero constantemente analizar y cuestionar tus propias intenciones y la de los demás puede llevarte también a un poco pensamientos paranoicos. Entonces hay que identificar un poquito algunos de estos pensamientos, reconocerlos claramente, y el darse cuenta es algo como fundamental para el cambio. Primero tengo que darme cuenta de que yo tengo estos patrones, estas formas de pensar, y a partir de ahí yo puedo hacer un efecto de sustitución. Cuando he creado un hábito de pensar de una forma, la forma de cambiarlo es intentar generar otro hábito. Por eso decía, ¿no? Estos 3 pasos me ayudan a tomar conciencia, a tomar distancia y a redirigir el pensamiento hacia otro tipo de pensamiento alternativo, más constructivo, más beneficioso, más creativo. Bueno, y termino solo a unos consejos de hábitos de vida saludables, que probablemente ya los tienen en cuenta. Aprender a respirar bien ayuda mucho a veces a reducir el estrés o la tensión. Respiración abdominal, torácica, clavicular completa. Cuidar bien la alimentación, beber agua lo suficiente, comidas ligeras. Esto hay muchas opiniones en el ámbito de la nutrición, ¿no? Cada uno también tiene que ir conociendo lo que le va mejor. Procurar no cenar solo y luego irse a dormir, cenar 2 horas antes de acostarse, masticar bien los alimentos, comer despacio, buen descanso, en fin, ¿no? Relajación, ejercicio, ocio, meditación, todo eso ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Podríamos decir que hay 2 componentes de la calidad de vida. Uno, mejorar los factores externos o más físicos, pero luego también cuidar el mundo interno. La meditación ayuda a cuidar y a sanar el mundo interior de la persona. Es una autosanación, podríamos decir. Bueno, y la meditación Raja Yoga, que es la que yo practico y la que enseño, tiene 3 significados. Meditación viene del latín mederi, que significa sanar, establecer el equilibrio, descubrir experiencias de silencio interior, explorar las cualidades internas. Luego, generar un diálogo interno constructivo, aprender a revisar, evaluar y cambiar. Y luego también, otro significado de meditación viene de la palabra del sánscrito yoga, que quiere decir unión, conexión, a nivel interior y superior. Conexión con el ser, conexión con la dimensión interna, espiritual, y conexión con una fuente suprema que nos da también poder a nivel espiritual, poder para el alma. Bueno, pues quizás ha sido un poquito condensado todo este tema. Espero que con la presentación haya quedado un poquito más mejor documentado. Y ahora yo creo que pararía aquí por mi parte. Y no sé, Ricardo, si cómo funcionáis ahora para si hacemos un coloquio y luego al final hacemos un poco de meditación. Sí, si te parece ahora pues podemos dar paso a algunas preguntas.
salvo de la fue presentación. la otra ocasión, y luego, pues, ¿cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que tú quieras. Al final tenemos hasta las 18:30, pues al final el tiempo que tú quieras dedicar a esa práctica. Sí, 5 o 10 minutitos Vale, podemos muy bien, muy bien. Pues abrimos abordar. entonces ahora Tenemos, una batería de intervenciones de los que queráis intervenir y plantear cosas. Yo te quería preguntar, Ramón, bueno, aparte de agradecerte tu intervención, hoy perfectamente, además, tecnológicamente adecuada, te quería preguntar, porque en esto, como en tantas cosas, lo difícil es empezar, ¿no? La meditación creo que al inicio, sobre todo, tiene la dificultad de lo desconocido, de muchos prejuicios que también existen con respecto al concepto y de la meditación en sí. Pero hay una cuestión que también a la gente que empieza yo creo que se le plantea y es cuánto tiempo hay que empezar. ¿Cuánto es, digamos, lo mínimo y dentro de lo normal, cuánto tiempo es lo máximo a dedicar a esta actividad? bueno, has hecho referencia al principio a este curso que creo que quizás algunos de vosotras, alguno de vosotros ha hecho, este curso de meditación de 21 días, que tenía un poco el planteamiento que hacíamos, es que fuera algo corto, sencillo, no con grandes explicaciones, sino con unas breves explicaciones y luego pequeñas cápsulas, ¿no? Pequeños ejercicios. Porque como todo en la vida, la meditación tiene que ser algo que te enganche, ¿no? Que te estimule. No lo tienes que hacer solo porque te lo recomiende un médico o un psicólogo, sino que te tiene que enganchar, te tiene que motivar. Y tienes que tener buenas experiencias. Entonces, como hay gente que a veces, claro, yo creo que hay una creencia inicial que hay gente que piensa que esto de controlar la mente es muy, muy complicado, ¿no? Como muy difícil. Y yo no creo que sea complicado. Lo que pasa es que, bueno, tienes que ser un poco perseverante, un poco paciente, tienes que practicar, es como todo. Y para cogerle gusto, podemos decir, y no desanimarse a las primeras de cambio, pues pienso que es mejor hacer poco y que sea de buena calidad, que sea con buena concentración, que no hacer una meditación muy larga y ver que tu mente se va por los cerros de Úbeda y luego dices, bueno, esto no es para mí, ¿no? Entonces yo siempre trabajo con la idea de poco y bueno. Empieza, si observar, algunos de quizás hicieron el curso, verían que las meditaciones duraban 5 minutos. Y ayudarte con una meditación guiada al principio es muy útil. Porque es como un acompañamiento. Como decía, a veces cuando empezamos algo necesitamos un acompañamiento. Necesitamos que se nos guíe. Porque si yo no aconsejo a veces solo aprender a meditar de un libro, porque meditar tiene que ser algo vivencial. Es mejor aprenderlo de un profesor que tenga experiencia y, bueno, y si no, usar varios canales, usar audio, usar vídeo, porque hay personas que son más auditivas, hay personas que son más visuales. Entonces hay que usar todos los canales que tenemos para conseguir, ¿no? Redireccionar el pensamiento. El pensamiento también funciona mucho en base a imágenes. Es un proceso de muchas imágenes. Entonces, a veces, pues, las meditaciones tienen que ser creativas. Tenemos que generar un poco algunas imágenes que nos estimulen a cambiar, ¿no? El pensamiento a un tipo de pensamiento más pacífico, más positivo. Entonces, usar imágenes, ¿no? Pero sí que aconsejo una guía inicial y que no tiene que por qué ser largos periodos. Es ir creando el hábito. Sobre todo, es crear el hábito de sentarse unos minutos, de cortar con todo lo externo, de interiorizarme y de intentar crear esa conexión con mi centro. Descubrir un espacio que hemos olvidado. Y esto es muy importante, ¿no? Meditar es un camino de retorno a ti mismo, a tu centro, a tu esencia, a tu verdad, a tu ser. No es crearse unas historias extrañas o no es solo una simulación.
no es solo imaginación, sino es un retorno a tu ser, a tu verdad, a tu espiritualidad también. Así como yo también lo veo. Hay meditaciones que son como más técnicas de relajación. Y eso también hoy se ha hecho muy popular en el ámbito de la psicología, pues un tipo de meditación, por ejemplo, mindfulness. Pero de nuevo, yo aconsejaría pues hacer como, hay también cursos de mindfulness que duran, no sé, unas 4 semanas o así. De nuevo, ¿no? La importancia de una guía, de una orientación, de un acompañamiento, como todo, ¿no? Pues si te puede ayudar un profesor experimentado y hacer algún curso, y sobre todo a partir de ahí crear el hábito, crear la pauta, porque todo lo que creamos, hábitos, rutinas, al final se hace, lo que puede parecer difícil, se hace fácil si uno crea la rutina, ¿no? Pero si un día pues medito y luego me olvido una semana, entonces no hay los mismos resultados. Por eso es mejor crear unas rutinas de poco, pero regular, 5 minutos cada día, 10 minutos cada día. Y esto es el planteamiento que tenía este curso que yo he confeccionado, este curso de 21 días. 21 días también es para crear un plazo, porque en psicología se dice que para cambiar ciertos hábitos, pues necesitas un mínimo de 21 días de práctica del nuevo hábito para sustituir pues los viejos, ¿no? Entonces, pues yo creo que a veces ciertos hábitos requieren más de 21 días, pero bueno, como es algo razonable, que parece que no es mucho 21 días, pues la gente se anima, ¿no? Yo he tenido un Claro, montón de solicitudes ahora de este curso, se está haciendo muy popular. sí, Porque, sí, hombre, primero porque es corto, no es muy largo, y 21 días todo el mundo se puede comprometer, sí. y bueno, a partir de ahí puedes de alguna manera crear esas rutinas. Es muy asequible, es una dosis muy asequible, muy fácilmente accesible. Os repito que tenéis el enlace para los que queráis solicitar que os llegue a vuestro correo electrónico este curso de iniciación a la meditación. Y venga, adelante, seguramente que habrá cosas que queráis plantear en directo a Ramón. Así que este es el momento. Venga, a ver, ¿quién se arranca? No se arranca nadie. Sí, venga, Alejandra. Hola, buenas tardes. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenas Quería, tardes. quería preguntarte que, como ya sabes, yo sí que he hecho el otro curso de meditación y quería preguntarte si va a ser lo mismo o va a ser diferente por apuntarme o no. ¿Cuál? ¿Este de 21 días? ¿Lo has hecho ya? Sí, sí, Es el mismo, es el vale, mismo. vale. Ahora tengo el plan de crear nuevos audios, de hacer nuevas meditaciones y siempre le voy añadiendo algo en cuanto a textos. Idénticamente no es el mismo. Los audios sí que son los mismos. Los textos voy ampliando alguna cosa, le voy añadiendo alguna cosa. Y ahora tengo un plan de hacer un poco una segunda parte con nuevos audios. Pero Pues es yo el mismo. tengo que darte las gracias porque reconozco que me ha ido muy bien y como bien decíais es cortito y es fácil de hacer. Es fácil de hacer porque además al mandártelo por WhatsApp es muy cómodo y lo puedes hacer en cualquier momento, no necesitas eh, 1 hora, 2 horas, entonces es muy cómodo y a mí me ha resultado muy bien y de hecho lo estoy repitiendo, el mismo como lo tengo, pues lo estoy haciendo otra vez. Entonces solamente decir que os animéis, que es fácil, que no siempre a lo mejor consigues esa desconexión así como un enchufe, ¿no? Que quitas y pones, pero que ese ratito que te dedicas solamente a eso te hace ya el parar y el ver las cosas de otra manera. Muchas gracias de nuevo. Ya está. Sí, yo creo que el repetirlo nunca está de más en estas cosas, ¿no? Porque al final, pues hay una serie también de ideas y conceptos que tienen su profundidad. Y el interiorizar eso, el interiorizarlo, pues a veces requiere
de volverlo a escuchar y al final aquello que entras en la experiencia, ¿no? Y entonces no escuchar una vez y dices, uy, esto no es para mí, ¿no? O no lo entiendo, tal, ¿no? Léete otra vez el texto, ¿no? Porque es importante leerse primero el texto y luego ponerse la meditación, ¿no? Y a veces también uno de los consejos que damos es llevar algún pequeño diario para anotar los pensamientos, para anotar las experiencias, para anotar preguntas, reflexiones. Creo que es un hábito también muy positivo acompañar un curso de este con algún diario para que vayas de alguna manera dándote cuenta de las experiencias que tienes, de los cambios que se van produciendo, por pequeños que sean, ¿no? Hay que valorar lo pequeño, ¿no? Hay que valorar los pequeños logros o cambios que podamos conseguir, ¿no? Porque al final no podemos cambiar grandes cosas de golpe. Podemos ir cambiando pequeñas cosas, ¿no? Podemos ir transformando, pero hemos de valorar esos logros, porque es muy importante, ¿no? Si yo, no sé, me enfado, yo qué sé, 10 veces, no digo que sea mi caso, pero digo, si me enfado 10 veces y al día siguiente consigo reducirlo a 5 y al día siguiente consigo reducirlo solo a 1 y desarrollo, por ejemplo, el hábito en vez de reaccionar, de generar la respuesta que yo quiero, eso es un logro que estoy obteniendo de la meditación. La meditación me está capacitando a ser menos reactivo y más la capacidad de elegir cómo yo quiero responder a la situación. Entonces, pues uno va viendo también, ¿no?, los logros, vas viendo cómo aumenta tu capacidad de tolerar, vas viendo cómo aumenta tu capacidad de mantenerte más tranquilo en situaciones de tensión, de estrés, ¿no? Evidentemente, a veces pues hay cosas que te desbordan y también es normal, pero incluso eso lo procesas de forma diferente, ¿eh? O sea, cuando de alguna manera ves que has fallado en algo o que una situación te ha desbordado, haces un poco también esa reflexión. Bueno, a ver, ¿qué ha fallado aquí? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez? O sea, meditar también te hace, yo creo, una persona un poquito más reflexiva, ¿eh? No fría, no fría. Reflexión no implica ser solo frío, ¿no? Usar también el sentimiento, pero yo siempre digo, ¿no?, equilibrio entre cabeza y corazón, ¿no? De la cabeza al corazón para volver a la cabeza. O sea, no solo corazón, no solo cabeza, ¿eh? Cabeza con corazón y corazón con cabeza. Ese sería el equilibrio que yo siempre busco, porque también solo cabeza, pues ya te digo, te puedes volver muy analítico, muy racional, muy mental. También le darás demasiada vuelta a las cosas. Hay que bajar también el pensamiento al sentimiento, al sentir. Y una cosa es el sentir más desde el ser, y otra cosa es la emoción que te desborda, ¿no? Como decíamos, ¿no? Por ejemplo, la emoción desbordada de la ansiedad. Pues meditar te ayuda a reducir esa ansiedad y canalizarla hacia otra emoción, ¿no? Más de serenidad, de paz, ¿no? O sea, emerger de tu interior un tipo de emociones de mayor calidad, de mayor nivel. Ese sería también el objetivo, ¿no? Y yo creo que uno de los objetivos o de lo que me está induciendo esta meditación ha sido que yo, al cambiar de trabajo, por los motivos que, bueno, todos sabemos ya, me hice el propósito de cerrarme, de no abrirme para evitar que me volvieran a hacer daño. Entonces estaba muy hermética. Sin embargo, estoy ahora ya más abierta, estoy más receptiva, estoy más accesible y por contra también doy de más. Entonces, en principio la valoración es positiva y espero seguir así. Pero primero lo pienso. Como tú bien dices, racionalizo primero y después me da tiempo a pensar antes de reaccionar.
Ujú. Lur, Muy me importante. parece que querías... Ah, perdona, que no habías terminado, No, Alejandra. sí, ya he terminado. Era sencillamente decir que creo que me está ayudando en ese sentido a abrirme. Gracias. A ti, a ti. Gracias. Lur, querías intervenir, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos mis compañeros y muchas gracias, Ramón, por lo que nos has estado comentando. Y yo te quería hacer una preguntilla. Tú como persona que obviamente llevarás ya una temporadilla haciendo meditación, ¿tienes alguna idea de si dependiendo de tu, digamos, de tu personalidad o de alguna forma de los más, ¿cómo dices tú, de los centros que son para ti más estimulantes por, no sé, imagínate si eres más visual, eres más auditivo, más olfativo, si recomiendas algún tipo de meditación en concreto? Porque yo he probado varias, pero no sé si es que o soy yo que estoy escacharrada o es que no encuentro la mía. Porque con algunas me duermo, con otras no me entero, con otras yo qué sé, con otras no hay manera. Ujú. Gracias. Ya. Bueno, sí que es verdad que hay, aunque la finalidad es la misma en la mayoría de meditaciones, que es llegar a cierto control mental, cierta paz de la mente, sí que es verdad que puede haber diferentes formas de meditar. Yo para mí, meditar no es solo la cuestión de, como yo lo he ido entendiendo a lo largo de mi proceso, no es solo la cuestión de técnica, no solo una técnica u otra técnica, sino para mí también meditar es una forma de vivir, una forma de entenderme a mí mismo. Por eso creo que meditar no es solo a veces sentarse en una determinada postura, repitiéndose una serie de frases o de mantras o de afirmaciones, que puede ser útil, ¿no? En el aprendizaje de la meditación, pero para mí es un estado de conciencia meditar también. Es primero que todo entenderme a mí mismo, entender quién soy. Ese es el aspecto también fundamental. Quién soy, cuál es el propósito de mi existencia. Y por eso para mí, previo a meditar, necesito como cierta información, ¿no? Cierto conocimiento que me ayude a entenderme a mí mismo, a encontrar también un poco el sentido de mi existencia. Yo digo siempre dos pilares de mi práctica meditativa es claro sentido de identidad, quién soy en mi nivel más profundo, no en el personaje que he creado, no en el actor que represento, no en la máscara que me pongo, sino quién soy realmente a nivel profundo, a nivel de esencia, a nivel de alma. Y luego, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito? Que me dé una dirección, ¿no? Que encontrarle un sentido a mi existencia. Entonces, para mí, toda práctica meditativa tiene que ayudarme a indagar y a resolver estos dos pilares, ¿no? No solo como una técnica, porque al final una técnica te puede cansar, ¿no? Te puede aburrir. La repetición, a veces pues hay meditaciones que es repetición de un mantra, ¿no? Y venga, ¿no? Pero bueno, la repetición de un mantra al final te puede aburrir, ¿no? Porque digo, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? Pues bueno, evidentemente cuando repites el mantra no piensas en otras cosas, ¿no? Pero al final yo he conocido gente que meditaba con mantras y se aburren, ¿no? Del mantra, se cansan, ¿no? Porque como decía, ¿no? El pensamiento es una energía creativa que hay que saber canalizar. Si tú eres una persona a un nivel más visual, tienes que usar quizás más imágenes. Si eres más auditiva, pues a veces pues usar también más el factor oído, ¿no? Una voz que te cautive, una voz que te lleve. Yo pienso a veces que la meditación no es solo lo que dices, sino el cómo lo dices, ¿eh? Una voz que te realmente te lleve a ese espacio de silencio. Y luego si eres más kinestésica, podríamos decir, una persona que es más, que probablemente quizás es tu perfil, quizás de más actividad, de más extroversión,
También hay lo que son un poco meditaciones en movimiento. Yo siempre digo, es que a lo mejor tu forma de meditar es caminando por la naturaleza, estando en contacto con la naturaleza, o yo qué sé, o un tipo de meditación en movimiento, un tipo tai chi. Quizás no eres tanto una persona para estar sentada mucho rato, sino necesitas algo que sea un movimiento, dijéramos, rítmico, ¿no? Suave, que apacigüe también tu mente. Tai chi, por ejemplo, ¿no? Es una práctica muy, muy interesante. Yo creo que es como una especie de meditación en movimiento. Quizás tienes que experimentar en esos territorios, ¿no? Pero yo digo a veces, ¿no? Hay gente que dice, y yo pienso que cada uno medita a su manera. No pienso que hay una sola forma de meditar. Y hay gente que dice, no, pues que mira, yo, o escribir, a lo mejor pues puede ser una forma para ti de meditar, escribiendo, dejando que fluya tu creatividad. O para ti puede ser una forma de meditar, como decía, ¿no? Caminar por la naturaleza o hacer deporte. Hay gente que dice, no, que me desconecta, ¿no? Hacer deporte, estar en la naturaleza. Y una de las cosas que es muy interesante es que una de las cosas que dicen meditar es estar presente. Estar presente, estar en el aquí y el ahora. Y hay dos situaciones, si observáis, que a la gente nos facilita mucho el estar presentes, estar en el aquí y el ahora. Y por eso nos gustan tanto. Y te das cuenta un poco, si tú quieres saber lo que es estar en el aquí y el ahora, observa que normalmente cuando estás, por ejemplo, con un bebé o con un niño pequeño, de forma natural te atraen al aquí y el ahora. ¿Pero por qué? Porque un bebé está en el presente. Y normalmente si quieres observar lo que es estar en el presente, observa a un bebé, observa a un niño pequeño, cómo juega, cómo disfruta, y cómo normalmente a nosotros nos ayuda a anclarnos en el presente. O sea, tenemos que ver qué cosas nos anclan en el presente, que normalmente tiene que ser algo que te guste, que te apasione. Por eso decía, ¿no? Para uno meditar será andar por un bosque, para otro subir una montaña, para otro será hacer escalada, para otro sentarse e interiorizar. Creo que también es necesario cierto punto de interiorización en ciertos momentos, pero viendo tu perfil quizás tienes que buscar también cosas que te hagan estar en el presente. Y la otra cosa que a las personas, y por eso nos gustan tanto también, les ayuda a anclarse en el presente, es su mascota. Tu perro, ¿no? O tu gato. Si observáis también a los animales, es un buen ejemplo de entender qué es estar en el presente. Un perro normalmente, un gato los observas y no creo que estén pensando en qué van a comer al mediodía o la situación que tenga que afrontar, ¿no? Sino los ves que están en el presente. Y normalmente a las personas nos gusta también estar o con niños o con animales, porque son dos ejemplos claros de seres que están en el presente y que nos anclan. Entonces tú tienes que ver todo lo que te ancla en el presente de una forma natural, de una forma fluida, es meditar. Al menos como yo entendería la meditación. No solo te quedes con la imagen esta del Buda o del yogi sentado en posición de loto, ¿no? Y como estando en otro planeta, ¿no? Que también puede ser otra forma de meditar, ¿no? Pero no la única. Entonces, para mí es un espectro muy amplio el meditar, pero sobre todo, quédate con esta idea, ¿no? Todo lo que te ancle en el estar presente, en el estar como en una conexión contigo misma, en un estado de flujo, en algo que notes que fluyes de una forma natural, ¿no? Que te pasa el tiempo volando. Eso sería también algo, yo diría, meditativo. Vale, Ramón, muchas gracias. La has clavado en todo. No sé si me observas, pero No. leer, los animales. Bueno, eso de mascota sirve mi novio porque no tengo otra. O el ukelele, que también se me puede sustituir. La música, todas las artes, ¿no? La danza, la música, eso también
cosas es meditativo también, yo creo. Sí, ¿no? sí. Me gusta mucho hacer danzas meditativas en grupo, pero como ahora, si te tocas, explotas, pues no hay manera. Ahora resulta que explotamos si nos conectamos. Ay, madre mía. Bueno, muchas gracias, Ramón. Un placer. Yo no te pediría que si vas a hacer otra vez el curso, si pudieras hacerlo un poco más los días. No se te oye muy bien, Juanjo. Yo al menos no te oigo muy bien. Ahora me oyen. ¿Me oyes ahora? ¿No me oyen? ¿Me oís? Sí, sí. Levanta un poquito más la voz y sí, te oímos. Yo te pediría que si vas a reiniciar otra vez el curso, lo espaciara un poco los días, ya lo hemos hablado, porque me supera. Por ejemplo, hoy llevo 31 horas seguidas trabajando desde el lunes y he salido a las 3. Entonces, imagínate que me toca hoy meditar, ¿sabes? Necesito un periodo ahí de centrarme un poco para poder hacerlo, ¿sabes? Si no, no puedo, ¿sabes? Espaciarás un poco, o a lo mejor un día a la semana, si es que puede ser, ¿no? Porque tú lo tienes muy bien estudiado. O sea, Pero cada uno lleva su eso, ¿no? una cosa, pero sinceramente analiza yo entiendo, ¿no? Que tu trabajo es complejo por el tema de guardias, así, pero analiza una cosa, ¿no? ¿Para qué uno tiene tiempo en la vida? Uno tiene tiempo para lo que prioriza, para lo que considera importante. Al final, esa idea de que no tengo tiempo para algo, la respuesta yo creo que sería también decir, no, mira, tengo otras prioridades, pero decir que yo no tengo 10 minutos cada 2 días para una meditación, o bien es una persona muy ocupada, o tienes otra escala de prioridades en la que la meditación no te encaja. Porque 10 minutos cada 2 días no creo yo que sea, no sé cómo decir. No es complicado encontrar 10 minutos cada 2 días, incluso 15, incluso 20, ¿no? Estamos hablando de 15 minutos cada 2 días. Veo que no me Más comprendes. espaciado que soy yo. Pero te aseguro que a las 3:30 de la mañana tenía una persona allí en el centro de salud que estaba con un dolor y que atenderlo. Y aquí estamos, son las 6:30 de la tarde, 6:20, ¿sabes? Es que el estado de aturdimiento con el Pero precisamente, necesidad de trabajar no es que estés muy ocupado, es como si hubieras hecho dos semanas laborales en un día y medio, porque son 31 horas seguidas trabajando. Entonces es cuando la meditación te puede ser más útil en estos momentos. Entonces, para desconectarte, para recargarte, entonces es cuando deberías meditar. He llegado tarde a la reunión otra vez, no sé si te has dado cuenta, porque no he meditado, sino que me he quedado un poco más con la siesta, ¿sabes? Después de comer, ¿sabes? El sueño es terrible, ¿sabes? Y bueno, es una petición que yo entiendo tú que lo tienes muy estudiado, ¿no? Y entonces... Otra cosa que te quería comentar es que al final el curso cada uno lo puede hacer a su ritmo. Tú recibes unas entregas cada 2 días y luego tú te puedes plantearlo, hacerlo a tu ritmo, cada 4 días, cuando te vaya bien, tú te puedes fijar en vez de hacerlo de 21 días, como tú lo tienes todo en tu email o en tu WhatsApp, pues lo puedes hacer en 2 meses. Si quieres lo puedes hacer en 2 meses a tu ritmo. Lo puedes hacer. Claro, porque esto lo enviamos. Esto es un envío que se hace por WhatsApp o por email y cada uno se lo escucha cuando quiere. Cada 2 días, cada 4 días, una vez a la semana. Esta es la ventaja que tiene el hacerlo en este formato. Ricardo, no se te oye. Ricardo.
Efectivamente, no se me podía oír porque tenía el micrófono desconectado. No, estaba diciendo que, claro, que se puede alargar, pero que quizás si lo que buscamos es crear un hábito, pues cuanto más se alargue, más difícilmente se va a poder crear ese hábito, ¿no? Pero bueno, en todo caso, efectivamente, cada uno se puede poner el ritmo lo que quiera. Esto lo tenemos ahí y ahí recurrimos, incluso para repetir las sesiones o no repetirlas. Eso es un poco... Yo lo que casi le preguntaría a Ramón, y ya te daba paso para hacer esa práctica que querías llevar a cabo, es si en la página web de Brahma Kumaris hay más meditaciones. Lo digo para aquellos que hayan adquirido ya el hábito, como era el caso de Alejandra, que está diciendo que sí con la cabeza, y quieran ampliar, ¿no? O entrar ya en otro tipo de meditaciones diferentes. Supongo que en la página web de Brahma Kumaris hay más, ¿verdad? En la página web hay muchos recursos, muchas conferencias, meditaciones guiadas, pero sobre todo ahora lo que está más activo, y también en el curso, en la última lección, facilitaba un link, que es un canal de YouTube, que hay cantidad de meditaciones y de conferencias. Se llama Brahma Kumaris España, buscáis en YouTube, os podéis suscribir. Y también cada día hay sesiones en directo. O sea, tenemos una programación online debido a todo este tema del coronavirus. Hemos creado una programación diaria online, que hay una sesión de meditación a las 8 de la mañana, cada día en directo. Luego hay una sesión a las 10:30. Yo, por ejemplo, el jueves a las 10:30 hago una sesión directa en YouTube sobre un tema, expongo unas ideas y luego se hace una meditación guiada. Y luego cada tarde a las 7, también en directo, pues se hace sesiones de meditación, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos más activo, una programación online constante, diaria, es en YouTube. Buscáis este canal, Brahma Kumaris España, y allí podéis encontrar infinitud de recursos. Hoy por recursos, ya sean nuestros o de otros grupos, hay infinitos. Esto sí que a veces es un mar que te puedes perder. Pero bueno, yo enfatizaría de nuevo en esto, a coger unas rutinas, sobre todo meditar un ratito por la mañana, antes de empezar la actividad cotidiana, 5 o 10 minutos. Ayuda muy bien a empezar el día de una forma diferente. Luego al final del día, si es posible también, 5 o 10 minutos más. Hacer pequeñas pausas durante el día. Crear rutinas, crear hábitos. Eso lo facilita todo mucho. Como tú has dicho también, Ricardo, el espaciarlo mucho puede dificultar crear ese hábito que queremos crear, que lo haga todo más pautado y más natural y más fácil. Muy bien, pues si os parece, yo voy a poner ahora un pequeño punto que yo utilizo para meditar. Vale. ¿Lo veis este punto? ¿Lo veis? ¿Sí? Muy bien, pues voy a... Sí, pues vamos ahora adoptando una postura cómoda, con la espalda recta. Voy a poner un poquito de música también para acompañar. Entonces vamos en primer lugar, en las primeras fases de la meditación, a veces pues nos ayudamos también de la respiración. Es también una práctica útil el poner esta concentración, esta atención en la respiración. Y este punto pues, que tenéis en la pantalla os puede ayudar a concentraros. La forma más concentrada que hay es la de un punto. Podéis imaginar también este punto de luz como una fuente de energía. Y en primer lugar, como decía, nos concentramos en la respiración.
y cómo el aire entra y sale de nuestros pulmones. Inspiramos a través de la nariz, bajamos el aire hasta el abdomen y exhalamos por la boca lentamente. Cada uno a su propio ritmo realizar 5 respiraciones profundas, abdominales, procurando mantener esta atención sin distraernos. Ahora a la vez, a cada inspiración, vamos a crear el pensamiento de que al inspirar aire me lleno de la energía de paz. Inhalo paz, calma, y al exhalar suelto tensiones y preocupaciones. Suelto estrés. De nuevo acompañamos la respiración con estos pensamientos. Inspiro paz, calma, exhalo tensiones, preocupaciones y me voy relajando. Voy permitiendo que el cuerpo afloje cualquier tensión. Y voy ahora mentalmente dando un paso atrás y para ello voy a visualizar que dentro de mi cabeza hay una pequeña habitación interior. Puedo imaginar un lugar quizás familiar para mí, conocido, o un lugar idílico. Imagino este espacio dentro de mi cabeza, esta habitación interior. Yo me visualizo dentro de este espacio, en esta habitación. Esta habitación tiene 2 ventanas, a través de las cuales puedo observar el mundo exterior. Puedo acercarme a esas ventanas y observar lo que hay fuera de esa habitación. En realidad, esas ventanas son mis propios ojos. Me hago consciente de que soy esa presencia sutil dentro de esa habitación situada en mi cabeza. Imagino que este observador interior tiene la forma de una pequeña estrella de luz, con un pequeño punto, como símbolo de mi esencia. En este punto está condensado todo mi ser, todo lo que yo soy. Todas mis capacidades, mis talentos, mis recuerdos, todo está concentrado en ese punto de conciencia. Y ese punto es como un centro que me estabiliza, que me centra y que calma y serena mi mente. Desde ese centro, desde ese punto de conciencia, puedo adoptar esa perspectiva de ser un observador. Observador de mi propio mundo interior, de mi mente, de mis sentimientos, y también observador de la realidad exterior. En ese centro experimento calma, quietud y silencio. Un agradable
y dulce silencio entra en mi mente. Creo ahora este pensamiento. La paz ha entrado en mi mente. Y mi mente ahora experimenta una quietud y una calma, como las tranquilas aguas de un lago silencioso y calmado. El lago de mi mente. Calma, silencio, quietud y paz. El lago de mi mente. Siento como la energía de paz ha entrado en mi mente. Siento la paz. Vivo la paz. Soy paz. Poco a poco ahora me preparo de nuevo para entrar en el mundo de la acción y del sonido. Recordaré conscientemente de que siempre tengo este espacio en mi interior. Este espacio íntimo y personal donde puedo retirarme cuando lo desee. Voy activando de nuevo la energía de mi cuerpo. Me preparo de nuevo para la acción. Respiro. Y si tenía los ojos cerrados, los puedo abrir de nuevo. Bueno, muy bien, pues por mi parte eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado y que hayan tenido también una buena experiencia, que eso es lo importante. Pues sí, ha sido un auténtico placer tenerte de nuevo, Ramón. Y nada, te despedimos a esta que es tu casa, porque ya por nuestro deseo y por tu frecuencia, podríamos decir que lo es, de hecho. Así que nada, nos despedimos hasta la próxima semana, en la que todavía repetiremos estas sesiones el martes. El martes que viene seguro todavía será en este formato. No sabemos si lo alargaremos todavía una semana o más, dependerá entre otras cosas del confinamiento y de cómo vaya evolucionando, pero en fin, ya vamos, eso sí, viendo cerca el final de esta nueva fase que hemos desarrollado, ¿no? Durante estos tiempos especiales que nos ha tocado vivir, y volveremos a los grupos de ayuda mutua habituales, que son los miércoles, como sabéis, en distintos horarios. Podéis ir mandándonos comentarios, ideas, sugerencias, como siempre, en el correo electrónico. Os recuerdo que os he vuelto a dejar en el chat el enlace para aquellos que quieran volver a solicitar las meditaciones de Ramón. Y nada, con esto y mis buenos deseos para todos, para que esta semana sea todo lo provechosa y meditativa que pudiera llegar a ser, pues me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Adiós. Un placer. Hasta la Gracias. próxima semana. Gracias.